Des de la ràdio La Veu TV és l'hora que treballem tots junts. Fes les teves compres en el comerç de proximitat. En el teu gest ajudaràs a millorar l'economia de la nostra ciutat. Faràs mantenir els llocs de treball dels teus veïns i fer el teu barri més viu. Fem i fes Mataró. Hola amigos, buenas tardes. Como cada jueves, Radio La Veu Televisión de Mataró les ofrece su programa Punto de Encuentro. Le llevamos el programa hasta sus hogares desde nuestra plataforma digital por los 4 puntos del planeta. Como ya saben nuestros espectadores, yo soy Fermín y más polifacético como yo, no sé si lo hay. Y hoy, como siempre, hablaremos con alguien de nuestra ciudad que nos cuenta algo muy interesante para todos y de interés cultural. Es el señor Rafael Campaña, autor del libro El latido de la educación. El latido de la educación, que es este libro que se muestra en pantalla, que él mismo lo mostrará en unos momentos, lo pondrá ahí para que se vea la portada, el cual se podrá adquirir para su lectura en los lugares que él mismo nos indique durante su entrevista. Buenas tardes, Rafael. Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa. De nada, ya lo sabes que nuestra emisora está abierta, tienes las puertas abiertas para todo aquello que necesites y promocionar o difundir para aquello que sea para nuestra ciudad. Rafael, me gustaría que te presentaras como tu profesión y el lugar. Bueno, mi profesión soy docente. Sí. Actualmente soy doctor en actividad física y deportes, licenciado en educación física, soy coach internacional. Mi principal tarea actualmente es la de docente en un instituto. También trabajo para la Federación Catalana de Gimnasia en los cursos de formación. Y tengo pues la Academia de Emprendeduría Educativa que está arrancando en estos momentos y que aglutina muchas más personas, mucho más profesionales. Entonces esto Muy bien. Ya te daría a conocer. Muy bien, pues aclarado todo esto, referente al libro que ha sido, por lo que he oído y noticias que he recibido, ha sido muy bien recibido en lo que es en nuestra ciudad y en muchos lugares de nuestra región y Cataluña y muchos sitios por los que los has puesto a la venta. Esto nos lo puedes explicar tú mismo, cómo ha ido el proceso de las ventas y la edición además de este libro. Bueno, la verdad es que ha ido mucho mejor de lo que nos pensábamos. Piensa que este libro salió prácticamente a finales de de febrero. La promoción se hizo a mediados un poquito de marzo y nos vino todo este tema del COVID. Con lo cual, toda la agenda y todos los protocolos que teníamos preparados, pues se tuvieron que cerrar, no se ha podido hacer nada. Así todo se ha hecho algún tipo de publicidad vía online y a través de las grandes plataformas, Sí, como Amazon, Corte Inglés, etc. Y parece ser que ha tenido un poco de eco. Yo quiero pensar que el tema de la educación es un tema muy interesante, le interesa a mucha gente y creo que este libro, pues, a pesar de todo, ha salido en un momento de estas circunstancias que a todos nos están rodeando, idóneo para tener más reflexión y para poder adquirir más información sobre este tema. muy bien. Yo te voy a hacer algunas preguntas sobre este
libro y sobre los temas de este libro, tal como veo que va este libro enfocado. Si hay alguna de ellas que tengas que no contestarla o aclararla de otra forma, pues tú mismo. Mira, ¿por qué es importante tener dotes de liderazgo en guarderías, escuelas, institutos y universidades? ¿Cómo enriquece la relación entre docentes, alumnado y personal de dirección? E incluso comunidad educativa y familias. Bueno, si me permites, antes de nada quería hacer una distinción entre lo que es dirigir y liderar. Es algo distinto, a veces se confunde, ¿de acuerdo? Dirigir es como hablarle a la cabeza, es hablarle a esa parte racional, esa parte más objetiva que tenemos todas las personas. En cambio, liderar es como hablarle al corazón, a las emociones, a las intuiciones, a todo aquello que parece poco objetivo, ¿no? Es esa parte que no sabemos cómo definirla, ¿no? Dirigir lo puede hacer cualquier persona que esté formada, es decir, que tenga una formación en los protocolos para organizar, pero liderar se necesita alguna cosa más. Liderar es un paso más allá, desde mi punto de vista, y lo aclaro. Para mí es necesaria una formación más humana, experimental, que haga que los pensamientos y las decisiones que se envíen a través de esos mensajes que actúen para conseguir que el resto de las personas se sientan identificados. Porque vean un para qué de las cosas. No solamente un por qué, sino un para qué de las cosas. Un sentido a lo que hacen y a lo que pueden hacer. Las personas que posean las dos cualidades tendrán un éxito brutal, porque dirigir y liderar como conjunto sería lo ideal en estos centros. Sería lo ideal. Si por el contrario somos muy buenos dirigiendo, o sea, tenemos una gran formación académica, tenemos muchos recursos a la hora de generar protocolos, pero no arrastramos al grupo, no generamos equipo, estamos abocados al fracaso seguro. Y esto ocurre en muchas organizaciones. Hay mucha formación, pero le falta esa parte de liderar. Esta parte es la que no se ha trabajado desgraciadamente, ¿no? Por esto yo quería hacer esta aclaración porque creo que es muy, muy, muy importante. Yo pienso que más que importante liderar en entornos educativos, en las llars d'infants, en escuelas, en institutos, en universidades, que también los dejamos de banda, es imprescindible. Para mí liderar es imprescindible. Porque se trabaja con personas. Y a las personas es muy importante saber dirigirse, saber tratar el cómo transmitir una serie de contenidos y cómo transmitir esa visión que podemos tener de las cosas, de la organización, para precisamente arrastrar al grupo y, si puede ser, generar un buen equipo de trabajo. El que consiga todo esto lo tiene que hacer con honestidad, con generosidad y, sobre todo, con asertividad. Es decir las cosas como son, bien dichas, porque al final las personas lo que queremos es que nos traten como personas, como seres humanos. Sí. Entonces, en este caso, un proceso de coaching en los equipos directivos de estas empresas o de estos institutos o de las universidades, habitualmente consiguen, sinceramente, cambios significativos en lo que son las transferencias hacia el resto de los docentes, de los claustros, y al mismo tiempo generan un efecto positivo en este claustro, entre los docentes. Se ve reflejado la relación entre la directiva y el alumnado y las familias también, porque a las familias muchas veces desde las tutorías se les suelen dar demasiadas recetas. Y ante un problema que es los hijos, el alumnado, y las recetas generan mucho más estrés y, por tanto, hay mucha más distancia frente a los centros educativos. En cambio, si se adopta una actitud coach, que digo yo, una actitud coach es transferir habilidades de un coach, en este caso, a un docente, que trata con las familias y que a estas familias se les escucha, se está muy presente y se les hace las preguntas adecuadas
y las preguntas que disparan la reflexión. Todo esto genera mucha adhesión hacia el centro educativo, de las familias, y las mismas familias empiezan a generar los recursos necesarios para dar solución. Por eso es importante el liderazgo. Un coach que es un entrenador. En cierta forma, ¿no? Rafael. Disculpa, te oigo un poco entrecortado, Fermín. Un coach es un entrenador, en cierta forma. ¿Hola? Sí, te oigo un poco mal. A ver, no sé cómo hacerlo. Un coach es un entrenador, bueno, en cierta forma. ¿Me oyes? ¿Hola? Sí, a ver. Te hago otra pregunta. ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo perfectamente. Te hago otra pregunta, Rafael. ¿Me oyes? Rafael. Hola. Creo que hay un poco de... Vale, perfecto. Sí, sí. Mala señal. Te decía que un coach es un entrenador. Sí, mira, te lo aclaro. Estamos mal de señal, Rafael. He dado hacia un lugar... Hola, ¿me oyes? Sí, se te va la voz porque hay mala señal. Sí, sí. Tienes mala señal. No, decía que un coach es una persona que te traslada desde un lugar de inicio, donde estás en este momento, y te traslada a un lugar deseado. Es decir, te ayuda a que tú transites mediante acciones y responsabilidad por un camino que te llevará allí donde tú quieres llegar, vale, ¿no? De una forma objetiva. Esto es un coach. Pero lo que te comentaba antes, que no sé si has podido oírlo, en el mundo anglosajón un coach es un entrenador. Viene del mundo del deporte. Vale, muy bien. Sí. Te hago otra pregunta. Perfecto. Diría que es algo que falta en el sistema escolar de nuestro país y, en consecuencia, evita que el sistema pueda evolucionar al ritmo que la sociedad requiere. Es cierto que el sistema educativo ha generado y genera cierta inquietud, que se traduce en un gran desconcierto por parte de las familias y por la mayoría de los profesionales de la docencia, y puedo dar fe de ello, porque yo estoy ahí. Genera mucho desconcierto. Mucho desconcierto porque existen demasiados cambios de sistema educativo de una manera muy rápida y poco asimilables. Y están poco explicados, porque ciertamente a veces no le ves el para qué de todo ello, ¿no? Cada poco tiempo pues hay cambios de ese sistema educativo en función del color político y de las necesidades que en ese momento, incluso económicas y sociales, existen. Para mí son cambios estéticos, no son cambios de profundidad, desde mi punto de vista. Pero también es cierto que igual que son cambios insuficientes, de alguna manera está yendo hacia un lugar, el sistema educativo, que empieza a dar los primeros pasos en la dirección adecuada desde mi punto de vista. Es decir, ahora empezamos a hacer evaluación, estamos hablando de secundaria, no de universidades, pero estamos hablando de secundaria y hablamos de que se hacen evaluaciones de manera subjetiva, es decir, a través de rúbricas, de dianas, en fin, son sistemas de... cualitativamente, ¿no? Se evalúa, antes se evaluaba del 1 al 10 y ahora se evalúa de alguna manera cualitativamente, ¿vale? ¿Qué quiero decir con ello? Que se pretende mantener un ritmo más individualizado de aprendizaje de los alumnos, ¿vale? No se pretende porque no se consigue, realmente no se consigue. El curso empieza el día 14 de septiembre y acabará el día 30 de junio. Y todo el mundo tiene que hacerlo. Pero también es verdad que se están haciendo cosas como los trabajos cooperativos, los proyectos, que lo que pretenden es generar eso que en mi libro también explico,
unos contenidos más transversales para que sean más simpáticos y más agradables para el alumnado. Con lo cual eso a veces hace que el alumno tire más hacia aquella materia que le atrae más o que se cree más competente en detrimento de otras que se cree menos competente. Con lo cual está bien, pero tampoco genera esa formación holística y global que desde mi punto de vista debería haber. Muy bien. La dirección que nos ha puesto las autoridades educativas respecto al giro que supone evaluar de forma cualitativa al alumnado, sin ninguna duda es un paso, es una mejora, seguro, es una mejora. Vamos a hablar de una manera positiva, pero no es suficiente. Es el primer paso, insisto. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que empezar a aprender a vivir en la incertidumbre. Es decir, cuando seguramente nosotros estudiábamos existía un protocolo social que era mucho más fácil de entender. Quiero decir, una persona que estudiaba, acababa los estudios, tenía más o menos unas perspectivas laborales respecto a esos estudios que hoy día no se pueden tener y nadie puede garantizar. Primero porque todo va a una velocidad muy grande, a veces difícil de asimilar, y no lo digo yo, pero existen profesiones que actualmente ni existen todavía, existirán profesiones, quiero decir, con lo cual tenemos que enseñar a vivir en esa incertidumbre y en esa adaptación que el alumno tiene que hacer hacia los nuevos aprendizajes. Se tendrá que adaptar a nuevos aprendizajes para adaptarse a las nuevas profesiones. Y esto es una realidad que esto está aquí ya. Y ha empezado y ha empezado a caminar todo este tema, pero esto en una década se va a acelerar muchísimo más. Muy Adaptar bien. los aprendizajes al ritmo de cada alumno es importantísimo, para que de una forma eficaz vayamos todos a una velocidad similar. ¿Qué quiero decir con eso? Que el que vaya a 10 por hora pues pueda tener unos contenidos que pueda asimilar a 10 por hora, pero habrá gente que tendrá que ir a 3 por hora. La cuestión es adaptar los contenidos de una manera individual al ritmo de aprendizaje del alumnado. Esto que llamamos el aprendizaje individualizado. Pero que sea efectivo, que no sean solo palabras. De esto se trata. Para ello se necesita una serie de protocolos que se están poniendo un poco en marcha, pero que todavía no acaban de arrancar. Esto es, Muy bien. esto es importante. Para mí, el tema de la... Quería hacer un inciso, precisamente. El tema de la atención es muy importante porque a veces hay desconexiones por parte del alumnado y es porque no interesa lo que están escuchando, ¿no? Hay profesores que se piensan que su materia de por sí es muy, muy engrescadora y no es así. Entonces, para mí, este tipo de aprendizaje es más individualizado, manteniendo un ritmo adecuado a cada nivel de aprendizaje, genera mucho más capacidad de atención, porque lo que hacemos es, entre otras cosas, involucrar dentro de los aprendizajes al mismo alumno. Y cuando el alumno o la alumna se introduce dentro de los aprendizajes y sobre todo forma parte de esos aprendizajes, pues es mucho más significativo lo que está y la atención es mayor. ¿De acuerdo? Para mí, el próximo índice de intelectual del futuro será la capacidad de atención del alumnado, porque ya sabemos cómo está todo el tema de la tecnología y la multiatención. Esto es un tema a debate. Muy bien. Nos han vendido que hacer muchas cosas al mismo tiempo eres más productivo, pero no es cierto. Esto no es así. La neurociencia nos explica lo contrario. El cerebro funciona cuando haces una cosa, luego hay otra. Así es. A ver, ¿hay alguna correlación entre liderazgo e innovación en el seno de las escuelas? Muchas veces, solo aquellos directores y docentes dispuestos a salir de su zona de confort son los que acaban introduciendo nuevas dinámicas y además son capaces de involucrar a personas de su entorno. ¿Cómo ve esto? Bueno, bien, fíjate que la pregunta ya contiene parte de la respuesta, y me explico. Liderar quiere decir también tener un sueño, una visión de las cosas, que normalmente queda lejos de la zona de confort. Eso está claro, ¿de acuerdo? Para llevar toda esta visión, este sueño a los compañeros y a las compañeras, hacia este reto, porque al final es un reto,
hace falta lo que hemos hablado al principio, liderar. Cuando tú lideras y tienes una visión y un sueño, también necesitas una cosa que es mucha determinación a la hora de ponerlo en práctica. Y seguridad en lo que quieres. Y eso hay que transmitirlo. Si tienes determinación, seguridad y tienes un sueño, tú estás liderando ya. Estás liderando ese grupo hacia ese lugar, hacia ese sueño, hacia esa visión. También es cierto que a veces estos retos son poco asumibles o poco alcanzables por diferentes circunstancias. Pero si salimos con una definición de objetivos de partida, con una concreción, es decir, que sean asumibles los objetivos, que sean unos objetivos asumibles, o sea, un tanto, entre comillas, realistas. Hay muchísimas posibilidades de que lleguen a buen puerto. Pero, como he indicado al inicio de la entrevista, tenemos que conseguir hacer un buen equipo de trabajo. Es decir, que de un grupo generemos un equipo de trabajo para generar sinergia. Porque en el mundo del deporte esto lo conocemos muy bien. 2 y 2 no son 4. Cuando generas un buen equipo, 2 y 2 pueden ser 10. Esa es la sinergia de un buen equipo. Ya. Otra pregunta un poquito relacionada, bueno, son todas relacionadas con el libro, por supuesto, y con la forma que se ve de la educación para estos alumnos. El coaching es una disciplina que ya ha probado sus resultados en ámbitos como el deportivo y el empresarial. ¿Qué valor añadido representa para el educativo? ¿Cómo apodera a los niños y a los adolescentes para ser autónomos y críticos en la resolución de problemas o conflictos? A ver, el valor añadido para mí es estar y acercarte a los niños, al alumnado, de una forma más personal y más profunda. Atención, ¿de acuerdo? Pues es necesario, no es necesario ser un coach para hacer esto. Es lo que he comentado antes. Hace falta tener lo que yo denomino actitud coach. Es decir, transferir las habilidades de un coach a los docentes, en este caso, al equipo directivo, a los entrenadores, a los padres. ¿Qué son estas habilidades? Estas habilidades, básicamente, hay 2 o 3 que son cruciales y vemos unos cambios casi mágicos. Es decir, tener presencia, es decir, mirar a los ojos, estar presente, escuchar, escucha activa que se llama. ¿Qué es escuchar? Escuchar lo que te dicen y lo que no te dicen. Porque a veces lo que se dice por viva voz no es exactamente todo lo que te quieren decir, sino su actitud física, el tono de voz, la actitud emocional en general. Eso también te habla mucho. Todo eso es muy importante. Y con esas 2 cosas, más hacer preguntas, las preguntas potentes, y que disparen la reflexión, estas 3 cosas hay que entrenarlas, porque si no, enseguida estamos juzgando, estamos etiquetando, estamos pensando, se nos va la cabeza. Hay que entrenar para estar presente de verdad, tener una escucha muy activa para ver qué te dicen y qué no te dicen, y hacer la pregunta en el momento adecuado y que dispare la reflexión, porque al final las soluciones no van a partir nunca de nosotros, van a partir del mismo alumnado. La solución a un conflicto, la solución a un bloqueo, la solución va a partir de ahí. ¿Y cómo va a salir la solución? Lo que Sócrates decía con su Mayuética, llenaba de preguntas a su alumnado y al final todas las respuestas salían a través de esa guía de preguntas del mismo alumno. Con lo cual, las respuestas o las soluciones van a ser mucho más efectivas porque en ese momento es como una firma no firmada de mucha responsabilidad por parte del alumnado en aquello que se compromete de alguna manera a hacer. Es así. Yeah. Rafael, Sí. seguimos hablando del latido de la educación. En su libro dice que es una metodología, sin embargo, que favorece que los niños crezcan aprendiendo a aprender. Un concepto, el long life learning, altamente demandado hoy en día para las empresas. ¿Qué otros valores o competencias clave a día de hoy ayuda a potenciar el coaching en los más pequeños o en niños adolescentes?
después de quizás esta larga vida de aprendizaje o aprender a aprender? Sí, el aprender a aprender es una de las competencias que el sistema educativo ha incorporado en su nuevo sistema, ¿vale? Ligo un poco con lo que he comentado antes. Está dando unos pasos lentos, pero van en una buena dirección, y entre ellas es la adquisición. Se pretende que todo el alumnado adquiera una serie de competencias, entre ellas el aprender a aprender, que a veces no está bien explicado o bien entendido. Pero para mí es la competencia clave en todo el argumento que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera el aprender a aprender trata de incorporar al alumno una actitud enérgica en la personalidad de los individuos. Es decir, que se tienen que espabilar, para que nos entendamos, en aprender nuevas cosas. Fomenta los cambios cognitivos, porque tienes que adaptarte, ¿vale? Y recuerdo que el concepto de inteligencia en psicología, entre otras cosas, es la capacidad de adaptación a los cambios. Y como hemos dicho, vivimos y viviremos en una sociedad de incertidumbre. Por tanto, cuanto más inteligente, mejor te adaptarás a esos cambios, cognitivos, emocionales y también actitudinales, ¿por qué no? Por tanto, el coaching es una expectativa, es en positivo, y esa expectativa fomenta la capacidad de atención porque interesa aquello que es desconocido. No sabemos por qué, pero todo aquello que desconocemos nos genera interés, ¿de acuerdo? No sé si por eso ha habido tantos descubridores, pero es el interés por descubrir tierras inexploradas, ¿no? Y esto es un poco el coaching lo que hace. Genera nuevas visiones, nuevos campos de visión que son tierras inexploradas. Y esto genera más interés y, por tanto, mucha más atención. Amplía la mirada, es lo que hablo. Amplía la mirada. A veces sí, solamente miramos, esto es muy gráfico, imaginamos un foco de una linterna, pero si yo abro el foco, veo mucho más, veo más luz y veo más alrededor. Y me doy cuenta que existe mucho más territorio. Esto es un poco el ampliar la mirada. El coaching, un proceso de coaching, genera eso, amplitud de mirada. Es decir, la capacidad de conocerse a uno mismo. Sin autoconocimiento no hay evolución y no hay transformación. Porque, atención, los cambios vienen solos. Nos saldrán canas, los cambios vienen solos, no cabe esperar cambios. Pero transformarse genera un trabajo. Y ese trabajo empieza por un autoconocimiento. Y eso, al principio, pues hay que picar un poco de piedra. Hay que tener la actitud para hacerlo, las ganas, y a partir de aquí uno va haciendo esa pequeña transformación hasta hacer una gran transformación. Y esto pasa con el coaching en los sistemas educativos, tanto en el alumnado como en los equipos directivos también, como en los claustros. Muy bien, Rafael. ¿Y cómo enriquece el proceso de enseñanza, aprendizaje que se da en el seno de los centros educativos? La motivación parece convertirse en un elemento en el que pivota todo. ¿No es así? Sí. A ver, no olvidemos que el coaching no es una ciencia exacta, bebe de muchos sitios, ¿vale? Bebe de los constructivistas, bebe de la psicología positiva y bebe sobre todo la gran base, la cimentación es de la mayuética socrática. Es decir, el alumno, como he comentado antes, estaba sometido a una serie de cuestiones, de preguntas y reflexiones por parte del profesorado que le generaba un reto y que el mismo alumno, finalmente, de reto en reto, al final extraía algunas soluciones o algunas explicaciones a aquello que se planteaba, ¿no? Un poco el coaching es esa la filosofía. Que a través de esa guía de preguntas y de presencia, en este caso el coach, el alumnado, pues extraiga sus soluciones y amplíe la visión del problema o del obstáculo, ¿de acuerdo? Porque a veces estamos obstaculizados, porque no vemos más allá de la nariz y hay que ver mucho más allá. Si vemos mucho más allá, tenemos una perspectiva de la vida y de las cosas y de los problemas muchísimo más amplia y seguro que nuestros recursos son suficientes como para dar soluciones a ellos. La motivación es necesaria en cualquier ámbito de la vida. La motivación prácticamente significa tener un motivo para ponerme en la acción, ¿no? Básicamente sería eso.
motivación está. Lo que a veces no nos falta la motivación, nos falta el saber qué tenemos que hacer exactamente. Motivación a veces para evolucionar tenemos, para ganar una carrera tenemos, para jugar un partido tenemos, para hablar en público tenemos mucha motivación, pero a veces esto nos bloquea el no saber exactamente qué es lo que tenemos que decir. Por tanto, la motivación tiene que ir acompañada de un protocolo muy claro de qué y de cómo y de para qué tenemos que decirlo. Esto incrementa la motivación. Y luego es importante también diferenciar entre la motivación externa y la motivación interna, ¿no? La motivación externa es, si apruebas te compro la moto. Sí. Es decir, yo voy a estudiar y voy a aprender y me voy a hacer lo que tenga que hacer porque me van a comprar una moto. Esto es la externa y esto es lo que no deberíamos hacer. Esto es lo que no se debería hacer. Se debería fomentar, pero no solamente en los centros educativos, sino también desde casa, la motivación interna. Es decir, hacer las cosas para un para qué. Que luego haya algún premio extra, esto es un extra. Estos son premios que nos podemos dar nosotros mismos si queremos. Pero la motivación interna hay que trabajarla, hay que entrenarla, nunca mejor dicho. Si un alumno, una persona, se entrena en la motivación interna, tiene una motivación grabada en fuego para poder tirar adelante en cualquier reto, en cualquier problema o cualquier obstáculo que tenga. La motivación externa nos hace personas, que es lo que está sucediendo en muchos casos, yo lo puedo ver en mucho alumnado, en el tener, ¿no? Los educamos en el tener. Si hago esto, tengo tal cosa. No los educamos en el ser. Y esto para mí es un gran error, un error importante. Porque al final y al cabo, si yo fuera un arquitecto, lo primero que hago antes de hacer un edificio es diseñar qué tipo de edificio quiero tener. Deberíamos diseñar qué tipo de personas, de ciudadanos, queremos tener en la calle. Esto es lo primero que tendríamos que hacer. Y una vez diseñado, diseñar el sistema educativo. ¿Qué sistema educativo? Que nos dé una educación en el ser una persona, en ser motivados interiormente, en ser generosos, en ser honestos. Ese tipo de valores es lo que el sistema educativo tiene que fomentar mucho, pero sobre todo a través del sistema educativo en las casas, en los padres, en los entrenadores y, atención, en la calle en general. Todo el mundo educa, absolutamente todo el mundo, con lo que hacemos y con lo que no hacemos. Muy bien, de acuerdo. Rafael, ¿cómo enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en el seno de los centros educativos? La motivación parece convertirse en el elemento en el que pivota todo, ¿no es así? Bueno, creo que esta pregunta ya te la había hecho antes. Sí, te había hecho esta pregunta. ¿Cómo incide este coaching en la capacitación, educación emocional, tolerancia y la frustración y empatía de los más pequeños? Explícame cómo ataca esto a los jóvenes. A ver, la frustración está muy vinculada con las emociones, que no deja de ser una preparación mental delante de algún acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, el miedo nos prepara el cuerpo y la mente para correr más rápido, el metabolismo segrega sustancias que minimizan el dolor para ser más eficaz, para que no te coman, incrementa el riego sanguíneo, etc., por ejemplo, ¿no? Pues cuando un niño, una niña, o un adulto también, no consigue aquello que pensaba conseguir, esto es la frustración, se le dispara una serie de emociones que normalmente son de tipo negativo, que en conjunto fomentan la frustración. Es decir, aparece la ansiedad, el temor, la tristeza, y el coaching aparece como una herramienta, como una metodología que facilita un acercamiento al interior de la persona que lo hace más conocedor de sí mismo, lo que hablábamos antes del autoconocimiento, y de sus limitaciones. Atención, esto es importante, porque a veces no sabemos ver hasta dónde podemos llegar, ¿de acuerdo? Por tanto, se aprende a relativizar las cosas, aquello que se llama siempre el éxito. Hay que relativizarlo todo esto, porque el éxito, desde mi punto de vista, está sobrevalorado. Y luego también podemos tener muchos conceptos diferentes de lo que es el éxito.
Para ti el éxito puede ser una cosa, para mí otra, para otra persona es otra. El éxito puede ser ser feliz en tu casa, de alguna manera. Otros es llegar a subir 8.000 metros. Otro es conseguir unos estudios. En fin, el éxito es muy relativo. Por tanto, el coaching ayuda a relativizarlo porque fomenta el autoconocimiento y, por tanto, a relativizar las cosas. Esto es. Sí. Rafael, enséñanos el libro, porque te voy a hacer una pregunta sobre el libro. Sí. Que se vea, ahí está. Es importante, como ya explica el prólogo de este libro, diferenciar al coaching de la tutoría al uso que se hace en escuelas, institutos y universidades. ¿Qué matices lo diferencian? Bueno, a ver, el matiz más importante es que todas estas disciplinas o aportaciones o intervenciones, dile tutoría, dile counseling, dile mentoring, respecto al coaching, tienen una cosa que las vincula y es que quieren fomentar lo mejor para las personas. Pero la gran diferencia es que todas, absolutamente todas, excepto el coaching, dan consejos, dan recetas, explican qué tienes que hacer. El coaching es totalmente diferente. El coaching introduce a la persona en ese bloqueo, en ese problema, de alguna manera, y le hace tener una mirada mucho más amplia de ese problema para que esa misma persona obtenga las soluciones adecuadas con su responsabilidad y la toma de acciones. Eso sí, el coaching lo que pide es que haya acción. No es solo hablar, sino el hablar sirve para tomar la responsabilidad en qué, cuándo tengo que hacer determinadas cosas. Esa es la gran diferencia. Es decir, las demás lo que dan son recetas y explican lo que tienes que hacer de alguna manera. Ya, dile psicología, dile psicoterapia, dile tutoría, cualquier cosa. Cada una de ellas tiene una serie de matices y sirve para una cosa o en otra. En el libro, ya que me lo mencionas, lo explico, creo que con mucho detalle, más que nada para que las personas que tengan una necesidad sepan a dónde dirigirse. Porque el coaching no es para todo el mundo. A lo mejor una persona necesita pues, una intervención del psicólogo o una intervención de una mentoría, una persona experta en un tema, por ejemplo, y que te guíe sobre ese tema hasta llegar al final. Un coach no es un experto en determinadas cosas, no tiene por qué serlo. A lo mejor lo es, quizás es una ventaja, pero no tiene por qué serlo. El coaching, insisto, lo que hace es abrir la amplitud de miradas de la persona para que esa misma persona extraiga todo lo mejor que tiene para dar la solución. Y la solución va a ser de él o de ella. Esto es, con responsabilidad y con acciones. Esta es la gran diferencia. Muy bien. ¿Crees que tu libro servirá para que la comunidad educativa se interese por las disciplinas como el coaching, que representa todo un ejercicio de introspección en el que cada una de las personas buscan en ellas mismas las fortalezas y además las herramientas que deben girar en la consecución de sus objetivos? Y que así a la vez se aleja tanto de la inmediatez con la que los niños y adolescentes desean alcanzar todo, o de las nuevas tecnologías que no son de los pocos elementos que los motivan hoy en día. Sí, sí. Yo pienso que la lectura de mi libro, El latido de la educación, puede conseguir que la persona pueda transformar su rol. Es decir, el que es director de un centro pueda transformarlo. El que es docente pueda transformarse. El que es padre pueda transformarse. El que es entrenador pueda transformarse. Quiero decir que creo que con la lectura del libro, que vincula educación y coaching, puede generar una serie de miradas distintas, diferentes, lo que hablamos, de la educación, que puede transformar tu manera de pensar y, por tanto, tu manera de hacer, porque el pensamiento y el acto están muy ligados. La acción y el pensamiento están muy, muy, muy ligados. Desde mi punto de vista, esto es lo que yo creo que pueden... Una mirada diferente del concepto de educación. Interpelar a la reflexión profunda, eso es importante, sobre la educación.
porque la educación se habla en muchas ocasiones de manera muy superficial y yo pienso que ya es hora, es el momento de empezar a interpelar a todo el mundo y no solamente a los grandes expertos, sino a todo el mundo a que tenga una reflexión profunda sobre este tema, pensando, desde mi punto de vista, y en el libro así lo hablo, que la educación nos debe interpelar a todo el mundo, no solamente a los docentes, centros deportivos, sino padres, entrenadores, a todo el mundo, abuelos, a todo el mundo. Esto es importante. Perdona, respecto a la segunda parte de la pregunta, Sí. Le puedo decir que los jóvenes siguen modelos y formas de visualizar, escuchan y adoptan actitudes que muchas veces son copiadas de las redes sociales. Esto es un gran peligro también. La cual cosa, las tecnologías en esta sociedad en general y en la educación en particular son herramientas que los adultos deberíamos reconducir y aplicar de una forma más racional. Más que nada para dar ejemplo, lo que hablamos, educamos a los demás. Si nosotros educamos con nuestro ejemplo, los jóvenes, los niños, van a aprender a, por ejemplo, a utilizar este tipo de tecnologías. Y hablo de las charlas sociales, tipo Facebook y Instagram y este tipo de cosas, que lo que generan son puntos de distracción y no puntos de formación, ¿no? Y esto es un poco lo que está ocurriendo ahora mismo. Creo que es un tema que la neurociencia ha resuelto muy bien y que el mundo de la educación debería aprender y tomar nota. Es decir, educar con conocimientos científicos para optimizar los aprendizajes. La neurociencia nos está diciendo que no podemos estar en muchas cosas a la vez, porque no hacemos nada bien. Esto es lo que nos venden. Haz muchas cosas, sé multiactivo. No, no es cierto. Y esto es lo que muchos niños están haciendo. Con su móvil, sus charlas sociales, escuchando al profe, no hacen nada. Al final no se hace nada, ¿vale? La neurociencia lo que explica es que el cerebro está diseñado para hacer una cosa bien. Necesita la atención adecuada y realizarlo bien. Esto es lo que hace. Y deberíamos, en general, todo el sistema educativo debería fijarse mucho más en los neurocientíficos y en todos los resultados de tantos estudios que están haciendo para poder generar una buena base de sistema educativo. Vuelvo otra vez a recapacitar y a entrar en el mismo tema, a insistir. En la introducción del libro también afirmas que es de vital importancia que el sistema educativo se oriente a la curiosidad, el entusiasmo y el juego como elemento educador, y no tanto a la meta o al éxito. ¿Cómo puede favorecer este cambio de paradigma en el coaching? A ver, está muy demostrado, con estudios muy serios, que los contextos lúdicos y la gamificación en las aulas, que no deja de ser transmitir los contenidos de una forma simpática, alegre, vamos a llamar de juego, juego entendido desde un punto de vista educativo, ¿de acuerdo? No de perder el tiempo, del educativo, provocan una permeabilidad mucho mayor del alumnado respecto a los aprendizajes. Es decir, está mucho más predispuesto, más abierto a que le lleguen los contenidos. Está más atento, esto es. Y genera un entorno de confianza, lo cual favorece las relaciones humanas. Y eso es básico en un proceso de coaching. Generar un contexto de confianza para generar más permeabilidad respecto a los contenidos. Si transferimos las habilidades de un coach al aula, es decir, a un docente, fíjense, la presencia, la escucha activa, observando no solo aquello que nos dicen, sino también lo que no nos dicen, las preguntas potentes que generen retos intelectuales al alumnado, porque esto genera, ¿quién es capaz de realizar tal cosa? Esto genera un reto y esto provoca que se dispare mucho la chispa de las soluciones y sobre todo de la creatividad, ¿no? En el alumnado. Es muy importante todo este tema. Es para conseguir estos contextos de confianza. Remarcar que cuando hablo de entornos gamificados o lúdicos, está implícito las variables de curiosidad. La curiosidad es muy importante aquí también, ¿de acuerdo? A la hora de transmitir conocimientos, una parte de curiosidad genera ese tema de más atención por parte del alumnado y el entusiasmo como motor activador, ¿vale? Es muy importante generar ese entusiasmo, ese reto para
generar lo que hablábamos también antes, la motivación, es decir, tener un motivo para ponerme en acción, ¿de acuerdo? Ya sea intelectualmente o físicamente. Es muy importante este tema. Muy bien. Ok. ¿Y en cuántas escuelas ha podido testear los beneficios del coaching en el alumnado? ¿Qué feedback lo trasladan a los niños y adolescentes posteriormente a la experiencia? ¿Qué feedback? Creo que es una realimentación o forma de hacer las cosas. ¿Me lo podría explicar? Sí. Bueno, la primera parte de la pregunta, a ver, Sí. desgraciadamente... ¿En cuántas escuelas ha podido testear los beneficios del coaching en el alumnado? A ver, el testearlo, desgraciadamente, en pocas. A ver, mi libro está basado en una de esos test que hemos hecho, ¿no? Es decir, en un trabajo científico por parte de la universidad que realizamos en un instituto directamente con adolescentes, cosa que normalmente no se hace, es decir, extraer realmente las percepciones que ese alumnado a esa edad pueden tener respecto a diferentes cosas, capacidad de atención entre ellas, capacidad de resolución de conflictos, insisto, la percepción que tienen ellos, ¿vale? Después de unas sesiones de coaching. Y a través de ese estudio de investigación que generó una tesis doctoral posterior amplia, se ha realizado el libro en base a todo ese tema, ¿no? Entonces, a tu pregunta, en pocas escuelas. En pocas escuelas hay estudios serios en ese sentido. Yo pienso que el coaching en Cataluña y en el resto de España, en el mundo anglosajón algo más, algo mejor, pero bueno, aquí no, es relativamente reciente en el mundo de la educación. Proviene del mundo del deporte y el mundo de la empresa. Ahí ha estado funcionando bastante y desde hace mucho tiempo. Pero en el mundo de la educación, exceptuando en estas zonas anglosajonas, es muy reciente. Hay mucha gente que está trabajando en esa dirección, hay asociaciones que trabajan muy bien y con muchas ganas de empezar a impregnarlo todo de este tema, pero no está demasiado. En las escuelas están surgiendo tímidamente pequeños protocolos en el sistema educativo, como son las actividades STEI, las tutorías entre iguales, y otras cosas que tienen una base de reflexión, una base de diálogo, es decir, una base de bajar un poco el soufflé, ¿no? Emocional de los adolescentes y de los niños para poder reflexionar. Esto es lo que a veces ocurre, que las emociones están subidas y no les permite mucha reflexión. Pero desgraciadamente no está muy extendido. La Universidad de Barcelona puso en marcha un proyecto que se llamaba Escúchame, que se puso en las escuelas, que era un proyecto educativo, era un proyecto de investigación, pero que se puso una serie de protocolos y funcionó muy bien. Y se trataba un poco de la base del coaching, era de diálogo, coger a alumnos, en este caso eran disruptivos, era este perfil, alumno disruptivo, en el cual se hacía una serie de sesiones de hablar, de reflexionar, de hablar de ellos mismos, de sus cosas, de su familia, y se vio que fue un éxito en el sentido de que vieron que las actitudes disruptivas posteriores disminuyeron muchísimo. O sea, sus actitudes fueron mucho mejores, las relaciones sociales. Esto fue, en la Universidad de Barcelona lo hicieron esto. Con lo cual, si el coaching tiene esta base, el coaching ya está más que demostrado que es una herramienta que funciona y funciona muy bien en este sentido, ¿de acuerdo? Cuando hice la investigación sobre el impacto del coaching en los adolescentes, me sorprendió mucho la satisfacción que en cada sesión, después de la sesión, pues me manifestaban, ¿no? Y el feedback que se emite en caliente, es decir, la opinión que te dicen, pues mira, me ha parecido, esto es un feedback, siempre era muy positiva. Ellos y ellas se sentían muy bien después de las sesiones. Y la prueba, y esto es una prueba que además es científica, no es una opinión mía, está en que después de 16 meses, casi un año y medio, de no tener ningún tipo de contacto con este alumnado cuando acabamos las sesiones, yo los volví a convocar otra vez y no solamente vinieron todos otra vez,
sino que me dijeron una cosa que me llegó mucho al corazón, mucho, aparte de que les gustó mucho, y es que las sensaciones y el empoderamiento que sacaron de las sesiones de coaching les ha venido persiguiendo o ayudando durante esos 16 meses en su trayectoria profesional y de estudiantes. O sea, que podemos decir que el coaching, el resultado de las sesiones, es perdurable en el tiempo. Y esto me lo pudieron constatar ese alumnado que se sometió a la investigación. ¿De acuerdo? Se podría decir que responden por la primera parte de la pregunta y he podido testear en pequeñas dosis los beneficios del coaching en el mundo de la educación. Sí. Muy bien. Pues quiero que nos enseñes de nuevo este libro, sí, para que todos los oyentes y espectadores que tenemos ahora mismo viendo nuestras imágenes en directo del programa Punto de Encuentro, adquieran este libro en las librerías que tú le vas a indicar o lo pidan al lugar que les informes, porque es un libro muy educativo y al mismo tiempo de mucha inteligencia y que ayuda mucho a lo que es el aprendizaje para todas aquellas personas que están haciendo escuela, universidad y otros muchos trabajos para la enseñanza. Rafael, se nos acaba el tiempo. Este libro lo pueden... Dinos el libro, ¿dónde lo podemos adquirir? Sí, en todas las plataformas, Editorial Mediterránea, Amazon, Corte Inglés, La Casa del Llibre. En estas plataformas online está, pero además también está en el ebook, que precisamente ha salido hoy el ebook. El ebook también lo pueden encontrar en las grandes plataformas, Amazon, en Google, todo lo pueden encontrar allá. Muy bien. Bueno, amigos, como ya saben, Rafael, se nos acaba el tiempo y le he de decir que la Veu Televisión te da las gracias por participar en esta entrevista con nosotros desde tu casa y nosotros haciendo esta videollamada. Y ya sabes que, como siempre, tienes la emisora a tu disposición para cualquier servicio que necesites y sobre todo para anunciar aquello que sea de interés para todo lo que es nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Fermín, a vosotros por esta acogida y por esta difusión. Y espero que el latido de la educación guste y sirva a muchas personas en su lectura. Muchísimas gracias. Muy bien. Y a ustedes, amigos, gracias por haber estado ahí siguiéndonos en Punto de Encuentro. Buenas tardes y hasta el próximo programa. Chao, amigos.